Hola, en este vídeo vamos a hablar del documento de programación didáctica, de la tercera parte del mismo, el tercer tercio, en la cual vamos a intentar ver una serie de aspectos como son el cómo enseñamos y siempre debemos de reflexionar también cómo aprendemos, que intenta contestarlo mediante la metodología. Y un aspecto complementario a él, pues la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En cuanto a la metodología, es bueno reflexionar siempre sobre si el alumnado va a ser un sujeto activo o un sujeto pasivo, es decir, cómo queremos que sean nuestras clases. Si queremos invitar a la acción o si queremos ser nosotros los dominadores de la secuencia, ¿no? En formación profesional en general, pues se recomienda siempre, bueno, y en cualquier tipo de enseñanza, cuanto más participe, cuanto más activo sea el alumno, pues el aprendizaje será más rico. Debemos de contemplar también la programación, aparte de esos principios, qué tipo de actividades, cómo va a ser la secuencia de esas actividades a lo largo de las unidades didácticas y cómo van a ser las agrupaciones, intentar contestar algunas de esas cuestiones. Se indica normalmente qué tipo de actividades a nivel de progresión. Normalmente se recomienda que haya una serie de actividades de inicio, más motivadoras o de exploración de ideas, de desarrollo propiamente con explicaciones complementadas con ejemplos y que pueda desarrollar el propio alumno, y de acabado un poco a nivel de finalización y resumen, ¿no? Y evaluación. En cuanto a las actividades también, es bueno sumar algunas actividades que se puedan desarrollarse fuera del aula, extraescolares o complementarias dentro del aula, pero en horario escolar. Siempre recordamos lo interesante que son ese tipo de actividades para el alumnado, ¿no? Siempre pueden fomentar una iniciativa, un interés extra. También la metodología debe estar complementada con una serie de recursos, unos recursos hardware o tangibles, unos recursos software, si necesitamos algo de ordenador. Hardware me refiero también a espacios de mesa, si hacen falta algún tipo de material, etcétera, ¿no? Y con qué bibliografía y web nos complementamos. Hoy en día, pues para el seguimiento de las materias es recomendable hacerlo a través de plataformas complementarias educativas como son Moodle o Google Classroom, ¿no? Que nos permitirán siempre la puesta en marcha de una serie de contenidos, también que puedan interactuar los alumnos y que puedan entregarnos sus resultados. La metodología por sí sola no contesta a todas las situaciones que se pueden dar. Debemos de contemplar también que puede existir alumnado con necesidades específicas. Todos necesitamos algo específico. En general, hablamos de que debe de atenderse a la diversidad, es decir, que debemos de atender a diferentes ritmos de aprendizaje. No todo el mundo aprende igual, pero no solo que no todo el mundo aprende igual, sino que no todo el mundo con la misma metodología aprende igual, ¿no? Por tanto, también debemos de atender a esa capacidad de adaptación a nuestra metodología del alumnado. Y pueden darse circunstancias excepcionales también, de discapacidad o condiciones de acceso al currículum que sean desfavorables. Por tanto, la programación debe de estar contemplada para poder atender pues, a un alumno que tenga discapacidad motora en un determinado momento temporal o durante todo el curso, y hacer que el currículum al final sea accesible, que se pueda desarrollar y que pueda aprender, ¿no? El tercer tercio también, aparte de la metodología, va a intentar contestar a cómo evaluamos, cuándo lo hacemos y cómo calificamos. Los principios de la evaluación pues deben de ser, la evaluación se recomienda que sea orientadora, no solo calificadora, es decir, que orienten qué puede mejorar el alumno, qué detalles son los que no controla, y en ese sentido nosotros somos guías, los docentes pues vamos a ser los guías de orientaros a orientar al alumno en qué partes debe o qué puede mejorar. ¿Cómo normalmente evaluamos? Pues a partir de los criterios de evaluación de la normativa. La normativa nos establece una serie de criterios que nos va a dar una orientación de qué debemos de evaluar y cuándo. Pues las normativas de evaluación en general recomiendan que sea una evaluación continua, que sea de todo el proceso, no solo del producto final de un examen, ¿no? Como nosotros aprendimos a lo mejor o no nos exigieron, sino también pensar un poco en que se vea la evolución del proceso, y ahí vamos a poder orientar mucho mejor a los alumnos. En la calificación al final es cómo, qué nota ponemos, ¿no? En base normalmente a criterios con unos instrumentos de evaluación apropiados.
Se recomienda que se ponga un tanto por ciento a cada criterio de evaluación de los que vienen en la normativa sobre el total del curso, que esos criterios pues luego se disgreguen en instrumentos y en diferentes momentos a lo largo del trimestre, a lo largo del curso. Ejemplos de instrumentos, pues por ejemplo el trabajo de clase diario o algunas exposiciones orales o proyectos como resultado de un conjunto de tareas o pruebas clásicas teórico-prácticas, pueden ser escritas, orales, interactivas, como queramos. También no debemos de olvidar que debemos de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la propia programación o el propio proceso, cómo ha ido. Hacer una reflexión, ver los resultados también de los alumnos y ver si podemos mejorar algo o podemos cambiar algo. Siempre es una tónica constante en nuestra profesión. El pensar qué podemos cambiar o qué podemos hacer por ajustarnos un poco más a la realidad de cómo aprenden las personas. Y evaluar nuestra propia docencia. Si nosotros hacemos una reflexión también, pues en la programación debemos de contemplar si tenemos algún cuestionario, algunas métricas de cómo medimos eso a través de si se han desarrollado las unidades como nosotros queríamos, el porcentaje de esas unidades, etcétera. Vamos a ver un ejemplo final de cómo calificamos. Un ejemplo de aplicación de calificación, imaginemos que en nuestro módulo profesional o materia disponemos de varios criterios de evaluación, 20. Vamos a suponer un caso, podemos distribuirlos a lo largo de las unidades o evaluaciones. En la primera evaluación, que ahí tiene 5 unidades, pues 8 criterios, en la segunda 4 unidades con 8 criterios, y en la tercera evaluación 3 unidades con 4 criterios, por ejemplo. Cada criterio posee un tanto por ciento del total del curso. Aquí lo hemos calculado matemáticamente proporcional, pero puede que no sea así. Del 100% de la nota, pues entre 20 criterios que tiene cada uno, pues un 5% para cada criterio. ¿Cómo se disgrega? Es decir, eso podemos cambiarlo, podemos hacer que a lo mejor algún criterio sea más importante que otro, uno tenga un 4%, otro tenga un 6%, en una tónica más o menos homogénea, ¿no? ¿Y cómo se disgrega ese 5%? Pues luego ya somos nosotros como docentes los que decidimos a cada criterio qué instrumento le damos y qué peso le damos. Por ejemplo, pues si en la unidad 1 se trabaja un determinado criterio número 2 que tiene ese peso de 5%, pues ahora ese 5% lo podemos disgregar en un trabajo de clase con varios ejercicios que corregimos y eso supone un 1% de la nota. Luego un 1%, una parte del proyecto a lo mejor de la primera evaluación, pues supone solo de la unidad 1 o de ese criterio que hemos comentado número 2. Y igualmente de una parte de una prueba al final del trimestre o a lo largo del trimestre, pues puede suponer el 3% del total del curso, ¿no? Esa disgregación al final es recomendable hacer una hoja de cálculo que nos permita ir poniendo las notas de cada una de estas cosas, ¿no? Del trabajo de clase, de la parte del proyecto diferenciada y de la parte dentro de la prueba también diferenciada. No podemos poner las notas globales, sino indicar pues qué parte concretamente de la prueba o qué parte del proyecto pues la que está trabajando, evaluando ese criterio número 2 y a partir de ahí pues sacar y conformar mediante fórmula de tanto por ciento sacar la nota de la evaluación.